Auspician del dicho al hecho Arte Aluminio, líderes en aberturas en Uruguay. Óptica Ruglio, viví tus lentes. Apoya Bodega Bresesti, los vinos del momento. Del dicho al hecho, un espacio que da lugar al debate, la reflexión y el intercambio constructivo para formar opiniones sólidas sobre los temas que más importan de la coyuntura nacional. Periodismo en profundidad, a cargo de Miguel Nogueira. Del dicho al hecho. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por estar acá hoy en nuestra casa. Realmente estamos muy felices inaugurando este ciclo del dicho al hecho con el gran Miguel Nogueira, que la verdad que para mí, aparte de ser, vamos a decir, un gran periodista reconocido por todos, para mí es una satisfacción personal extra. Con Miguel nos conocimos allá por el año 2000, cuando yo inicié mi primer camino en la comunicación en Radio Sarandí. Fue mi primer jefe. Fue quien de alguna forma me marcó a fuego, más que incluso la facultad, de lo que es hacer verdadero periodismo y verdadera comunicación. Así que es un verdadero placer, bueno, inaugurar este ciclo en C-Level y con estas primerísimas figuras, estos economistas que de alguna forma la idea es entregarles a ustedes análisis, buen debate, buena información y bueno, y tener la oportunidad, ¿no?, de, como le dijimos, este ping-pong que también queremos que sea de alguna forma participativo. Hago una breve introducción. C-Level es un medio de negocios, es un portal que además de su página web tiene un podcast que está disponible en Spotify, tiene su canal YouTube donde van a poder ver todos estos contenidos y los otros que estamos generando también con muy buen periodismo y muy buenas figuras. En esta instancia del dicho al hecho nos acompañan, realmente estamos muy agradecidos con nuestros sponsors, con Arte Aluminio, con Óptica Ruglio y con Bodegas Bresesti que nos están acompañando en esta instancia, pero estamos seguros que se van a sumar muchísimos más, porque de acá a diciembre tenemos planeado muchísimo, ya estamos cocinando todo lo que se va a venir de buenos contenidos en un año tan particular como este. Así que bueno, van a poder ver todo esto, todo lo que sucedió hoy, tanto como les digo en el portal, como en nuestro canal de Spotify, como en nuestro canal YouTube. Y bueno, agradecerles nuevamente, le doy la palabra a los que saben, pero siéntanse libres, después van a tener la oportunidad también de hacer alguna pregunta, la idea es que esto sea participativo y vivirlo como toda una experiencia. Así que muchas gracias y bueno, todo tuyo, Miguel. Bueno, buenas noches. Gracias, María Jesús. Gracias, Martín. María Jesús estaba en facultad y entró en Sarandí en ese año 2000, estuvo 2 años, después se dio cuenta que como periodista era mejor dedicarse a otra cosa. Entonces salió a tiempo, pero nunca se deja de ser periodista, por lo menos eso es lo que dice Sanguinetti, lo que decía García Márquez, en fin. Muchas gracias especialmente a los expositores, les estamos quitando 1 hora y media, 2 horas de un tiempo precioso, les valoro enormemente el gesto de haber venido, porque además es un ciclo que está comenzando, es donde voy, donde vengo, entonces han creído en esto, gracias a los 4, profesor hace años que yo no lo veía, con ustedes nos cruzamos más seguido, obviamente, y muchas gracias a los que han venido acá también y a los que nos están viendo a través de los streaming, a través de los distintos formatos y todas las plataformas de C-Level. Como decía María Jesús, esto no va a ser un debate, pero sí vamos a tener 4, 5, 10, los temas son infinitos, ¿no? Y además, le decía yo a Ignacio Munjo, él tuvo el otro día el mal gusto de tirar 50 temas arriba de la mesa, pero yo voy a enumerar algunas cosas. Primero que nada los voy a presentar como se merecen, porque nos honran con su presencia. Van por orden alfabético. Javier de Aedo nació en Montevideo el 28 de diciembre de 1961, está casado, tiene 6 hijos y un nieto. ¿Se puede decir todo socio de Peñarol? Sí, se puede, ahí está. Está casado, como decíamos, es economista, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República en 1986, es consultor, trabaja en forma independiente como asesor económico y financiero y en materia de políticas públicas.
Es columnista en el suplemento Economía y Mercado de los lunes en el diario El País. Es autor del libro Economía para Matías, para jóvenes y no economistas en general. Es director del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. En el sector público, muchos de ustedes recordarán, fue director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República entre octubre de 1993 y febrero de 1995 y fue subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas entre marzo y octubre de 1991. Gracias, Javier, de nuevo por estar acá. Ignacio Munyo es economista, docente, columnista, conferencista. Desde junio de 2020 es director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES. Es licenciado en Economía por la Universidad de la República, fue becado por la Universidad de Chicago en Estados Unidos y la Universidad de San Andrés en Argentina, donde obtuvo los títulos de máster en 2007 y doctor en Economía en 2012. Cursó el programa de alta dirección en el IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, y también se graduó en formación ejecutiva en la Harvard Business School, la GLOCOL de Harvard. Gracias, Nacho. Martín Valcorba. Es licenciado en Economía por la Universidad de la República, posgrado en Finanzas de la Universidad OR, máster en Economía de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de grado y posgrado en la Universidad de la República y en la Universidad ORT, asesor de los ministros de Economía entre 2008 y 2020 y actualmente es asesor del senador Mario Vergara de Convocatorias Sereñistas Progresistas, lista 95 y de la bancada de legisladores del Frente Amplio. Gracias, Martín. El economista José Roca es economista, docente, investigador, escritor, conferencista, columnista, exdocente de la UDELAR por varias décadas, como profesor agregado en las cátedras de Economía 1 y Economía Industrial en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración y grado 5 en el curso de Educación Permanente, Economía y Administración de la Licenciatura de Enfermería. Ha estado en muchísimas facultades, ha dictado clases desde 1970 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en la de Agronomía, de Ingeniería, en la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación y en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Es autor de diversos libros, ha tenido el gesto de regalarme 2 libros hoy. Muchas gracias, profesor. Voy a mencionar solo 2, Patria Grande o Colonia, Uruguay frente a la crisis mundial 2010 y segunda edición 2012, y Tierra, Agua y Soberanía, crónica de una entrega no anunciada 2014. El gesto de que estos académicos, estos técnicos nos acompañen hoy, lo quiero agradecer por tercera vez muy especialmente. Muchísimas gracias por estar acá. Como quedó dicho, los temas son separados en sílabas infinitos. Infinitos. Algunos que nos preocupan a todos, cuando digo todos los uruguayos, otros que preocupan con especial énfasis a los empresarios. En esta campaña política se ha dicho con mucha fuerza, es un país caro para vivir, para invertir, para mantener una empresa. Y se han dicho cosas por parte de todos los partidos que antes no se decían. Y después seguramente podemos decir, ahora hay una cantidad de gente que descubrió que hay unas cosas que son caras, ¿no? Y que hay que bajar el costo de alguna cantidad de cuestiones para que algunas empresas puedan seguir subsistiendo. Yo les voy a hacer un punteo rapidísimo de 5 o 6 cosas para empezar a conversar con ellos. Como decía María Jesús, es probable que al final abramos la posibilidad de que muchos de ustedes puedan hacer preguntas, y no quiero extenderme más. Uruguay es un país caro. Dije, ¿se puede bajar ese costo? ¿Por dónde habría que arrancar? Vivimos en un Uruguay cada vez más desigual. ¿Cuáles impuestos sobran? ¿Faltan impuestos? ¿Los controles actuales sobre la procedencia del capital son los adecuados? El otro día, hablando con el contador Juan Carlos Protasi, lo conocemos todos acá, los que están en economía, decía, la regla fiscal arrancó con un gasto público muy alto y no se entiende qué festejan los técnicos del gobierno. Protasi lo dijo, lo dijo Juan Carlos Protasi. Ignacio Munyo el otro día, en una presentación muy detallada de CERES, habló, entre otras cosas, de los exportadores son los que están bancando el partido. Y yo me crucé con mucha gente, algunos de ellos no han venido hoy, pero prometieron que iban a venir, pero por alguna razón me dijo, preguntales a ver si hay que estar preocupados. Si hay que estar preocupados, no por el gobierno que vaya a venir, sea del signo que sea. ¿Y qué margen va a tener el gobierno que viene, sea del signo que sea, para poder arrancar? Martín Valcorba me dice, ¿tenemos hasta las 12? No, tenemos poco rato. No. Comienzo contigo, Javier, con esto de
Si tenemos que estar preocupados, sí, tenemos que estar preocupados porque crecemos muy poco. Hace 10 años que estamos creciendo al 1% y eso es una cosa que limita todas las posibilidades del país y del Estado. Para hacer buenas políticas públicas hay que tener recursos y la mejor forma de generarlos no es subiendo impuestos, sino generando recursos genuinos con crecimiento económico. Y creciendo al 1, la vaca no da leche y no hay posibilidades de hacerlo. Y yo estoy doblemente preocupado porque noto una autocomplacencia en el sistema político uruguayo, que creen que hacemos las cosas bien, dicen somos serios en materia fiscal, y salvo que yo esté equivocado, tener déficit de 3 y 4% del producto este gobierno y el anterior, eso no es de serio. Pero bueno, creen que lo son, entonces creo que hay una autocomplacencia que es complicada y que nos limita el futuro. Martín. Bueno, yo comparto sin duda el tema de la preocupación respecto al bajo nivel de crecimiento. Creo que eso es algo en el cual hay bastante consenso y que es una de las prioridades sin duda que como país debemos encarar en el futuro, porque coincido también que si no logramos que el país crezca a tasas sustancialmente más altas, es imposible generar los recursos necesarios para consolidar la situación fiscal y al mismo tiempo atender las demandas múltiples y justificadas que como sociedad tenemos. Entonces yo creo que por ahí hay digamos, sin duda un tema de preocupación, y en materia fiscal yo creo que no hay una situación de alarma, no hay luces rojas, para usar la misma palabra que usó la actual ministra hace 4 años y algo, cuando señalaba que se estaban encendiendo luces rojas en materia, digamos, sobre la situación de las finanzas públicas, pero sin duda una situación de un déficit que hoy estamos arriba del 4%, en mi opinión subestimado por distintos elementos, no es una situación sostenible. O sea, por lo tanto, en el horizonte del próximo gobierno no solo hay que generar recursos para atender las múltiples necesidades que tenemos, sino también para mejorar esa situación fiscal, que no es, digamos, en estos niveles no se puede superar. Ignacio, capaz que te pido que te bajes un poquito el micrófono. Ahí está. Comparto gran parte de lo dicho y agrego algo que para mí es muy importante tener claro. Uruguay crece poco, es un gran problema, y cuando ha crecido mucho es porque el contexto internacional nos ha empujado, ¿no? O sea, tengamos claro eso. Si uno se arrastra en la historia de Uruguay, cuando Uruguay ha crecido mucho, siempre ha sido con momentos de un contexto de precios internacionales y de tasas de interés, incluso de la región, que nos ha ayudado. Ahí está el gran desafío, crecer con motores propios y no con el viento que nos lleva, y nos ha costado siempre mucho. Y de hecho, cuando uno ve cómo está hoy ese contexto, y no hay viento, no nos está soplando ni nos va a soplar en el corto plazo un viento que nos lleve puestos a retomar esas tasas de crecimiento que queremos. Por lo tanto, hace más desafiante la situación actual, crecer en motores propios, cuando nunca lo hemos hecho realmente a las velocidades que queremos. Profesor. Bueno, yo sí creo que hay una gran preocupación, siento una gran preocupación, porque hay un rumbo que a mi modo de ver es muy malo para el pueblo uruguayo. Un rumbo que se viene determinando desde la década del 70, con Bey Villegas, un rumbo que fue seguido por diversos gobiernos y que de alguna forma tiene entre sus características más salientes Uruguay plaza financiera, altas tasas de interés, una economía muy especulativa, Uruguay que atrae inversión extranjera directa sin selectividad, muchas de ellas otorgándole todo tipo de beneficios que van desde zonas francas hasta impunidad para transferir los capitales, o sea, digamos, hasta obras públicas a su servicio. También desde allí se fue instrumentando toda una política fiscal que hace recaer los tributos fundamentalmente sobre los trabajadores. Hoy tenemos que el trabajador paga impuestos cuando consume, que es el que consume, el que tiene que destinar sus ingresos al consumo, paga impuestos como IRPF, mientras que por otro lado grandes capitales de todo tipo son exonerados. Entonces, eso ha llevado y lleva hoy por hoy a una situación totalmente inusual. Uruguay
Hoy por el salario real, el poder de compra del salario, es inferior al de la década del 70, un récord mundial. Un récord absolutamente mundial, ¿verdad? Hoy con un índice de 142, si buscamos los datos en el INE, al principio del 70 el índice era 188. Porque a veces a los economistas nos exigen tirar cifras. Uruguay con una elevada desocupación, en aquellos momentos era un 7, hoy festejan un 9. Hay más de 40.000 trabajadores en seguro de paro, también otra cosa totalmente inusual. Tenemos una deuda pública creciente y tenemos, como muy bien se ha dicho acá, prácticamente 10 años con crecimiento inferior al 1% acumulativo anual. Entonces todo eso para mí exige un cambio radical de rumbo, que se podrá hacer más lento, más rápido, pero hay un rumbo totalmente equivocado. Y creo que hay que cambiar la dirección del timón. En medio, sí, adelante. No, yo creo que es importante aclarar las discrepancias del rumbo, ¿no? Porque, por lo menos en mi opinión, yo creo que el rumbo está bien, lo que hay que apretar el acelerador en el rumbo, que tengo una visión totalmente contraria a la que acaba de decir el profesor. Creo que justamente porque no se ha avanzado en muchos de los aspectos que mencionabas como negativos, es que crecemos poco. De hecho, claro, si implementáramos todo eso que le gustaría implementar, creceríamos mucho menos, ¿no? No creceríamos directamente. La única de las pocas ventajas de ser viejo es que hemos vivido muchas situaciones. Y esta historia de liberalizar la economía, de abrirnos, de otorgar impunidad, de acelerar el rumbo, la vengo escuchando precisamente desde los 70. Y los resultados creo que son inapelables. Pero son inapelables por falta de, no por exceso de. O sea, ojalá hubiéramos tenido más Ben Villegas. Llevamos 50 años de ese rumbo y estos son los resultados. Con sus políticas liberalizadoras aumentó enormemente la tasa de crecimiento económico, que fue reducida sensiblemente con la sustitución de importaciones, que recientemente en Argentina tuvimos un revival del kirchnerismo, de la sustitución de importaciones, que el pobre Milei todavía no ha podido desmantelar del todo. Pero nos hace falta más de esto. El problema a veces es que cuando al médico no le dejan dar la medicina en dosis suficiente, lo juzgan por la medicina que dio y no tienen en cuenta que se le dio demasiado poca medicina al paciente. El paciente se les muere. Llevamos 50 años de la misma medicina y los resultados con muy pocas dosis de la medicina que a usted no le gusta. Así que, Martín, si querés agregar algo sobre eso. Sí, no, yo digamos, tengo no comparto la visión de mi querido amigo Roca. Creo que hay cosas que son necesarias y que, digamos, son transformaciones que se han hecho y que constituyen la base sobre la cual hay que seguir profundizando, digamos, una política que permita avanzar en rumbo de desarrollo. En particular, menciono dos, el tema de la apertura externa. Yo creo que, digamos, sin apertura externa, digamos, como economía chica que somos, no tenemos capacidad de crecimiento orientado al mercado interno y, por lo tanto, la necesidad de mejorar la inserción internacional, que implica abrirse al mundo y generar condiciones para competir, es esencial. Y la otra es la inversión. Yo creo que inversión pública, inversión privada, inversión nacional, inversión extranjera. Es decir, ahí, digamos, yo creo que no importa si la inversión es nacional o extranjera, me parece que lo que el país necesita es un fuerte impulso por el lado de la inversión, que es lo que le va a permitir crecer. Quiero aclarar dos puntitos para que se me entienda lo que quise decir, ¿verdad? Primero, cuando hablo de inversión extranjera, planteo no eliminarla totalmente, sino seleccionar. Digamos, que deje de atraerse inversión extranjera de forma indiscriminada y otorgándole todo tipo de beneficios. Y entre el cierre total y la apertura total hay un conjunto de caminos intermedios que creo que son los que se deben recorrer. Ignacio. En ningún momento he dicho ni que hay que cerrar totalmente la economía, ni que hay que, digamos, eliminar todo tipo de inversión extranjera, ¿verdad? Quiero aclarar por las dudas. Creo que considerar que podemos elegir y descartar inversión extranjera directa en el mundo de hoy es un error grande. Hoy Uruguay tiene que buscar atraer y cuesta muchísimo más con tasas de interés libre de riesgo del 5% como están hoy, que hacen un costo de oportunidad para la inversión gigantesca. O sea, ojalá nos pudiéramos dar ese gusto. Cuando uno sale al mundo, lo primero que nos damos cuenta es que no nos conoce nadie, ¿no? No existimos. ¿Tú estás de acuerdo con la entrega del puerto que se hizo hasta prácticamente el final del siglo?
que nos ha llevado a que el puerto de Montevideo sea hoy uno de los peores del mundo? Yo soy consciente que para atraer inversiones hay que dar beneficios, más cuando el costo país es alto. Cualquier inversión. Vos decís, Yo el que creo- venga a invertir lo doy todo. Vamos ordenando. Martín. No, que yo creo que son cosas diferentes, ¿no? O sea, es decir, en mi opinión, el acuerdo que, digamos, llegó el gobierno en el puerto es francamente negativo. Pero negativo al objetivo de mejorar la competitividad del país. Negativo, considerando el objetivo de, precisamente, de poder insertarnos mejor en el mundo, porque es lo que implica es la creación de un monopolio privado, sin regulación, y eso, digamos, en economía, uno podrá discutir en determinadas circunstancias si crear un monopolio es la mejor solución o no. Si es, si es un monopolio natural o no, si tiene condiciones de monopolio. Lo que no se discute es que si se crea un monopolio, si se le da todo el mercado a una única empresa, esa empresa hay que regularla, porque no hay ningún fundamento para decir que esa solución sin regulación va a ser eficiente. Nos va a llevar a un puerto más caro del que tenemos, ¿no? Porque ya tenemos un puerto caro, nos va a llevar a un puerto más caro y nos va a dificultar precisamente la posibilidad de proyectarnos al mundo y poder competir, y al mismo tiempo afectará la producción nacional que compite con bienes importados. Igual no hay que entrar en un caso puntual, conceptual esto. Uruguay para traer Pero inversiones no es le uno, cuesta hay mucho muchos. a Uruguay traer inversiones en el antes mundo. de irnos del caso puntual no, para Ignacio Javier. decía una imagen muy interesante que justo yo en una de mis últimas columnas la utilicé. Nosotros somos un velero que depende del viento que haya para que pueda navegar. Y cuando no hay viento, no navega. Entonces, tenemos que meterle un motor a ese velero para que pueda andar autónomamente, independientemente del viento. ¿Qué implica ese motor? Implica integrar más al país al mundo, que se habla mucho, pero pasan los años y no se hace. Implica flexibilizar el mercado laboral, que mantiene reglas de hace un siglo, cuando la forma de trabajar hoy, y máxime después de la pandemia, cambió totalmente. Hay que ir más a negociaciones a nivel de empresa y no a nivel de rama, porque en la rama los grandes terminan matando a los chicos. Entonces, la empresa pequeña, la pyme, que en el mismo sector hay una empresa mucho más grande, no puede acompañar los niveles salariales de la empresa más grande y termina cerrando. Entonces, hay que hacer una reforma del Estado. Tenemos los mismos 300.000 y pico de relaciones funcionales desde hace muchísimos años y todo sigue igual. Hemos tenido el gobierno que dentro del menú es lo más liberal que puede haber y parece un gobierno socialdemócrata más, no ha cambiado prácticamente nada. Entonces, bueno, realmente por este rumbo yo creo que vamos a seguir creciendo muy poco, vamos a seguir subiendo impuestos de vez en cuando, dejando demandas insatisfechas y cada tanto reestructurando la deuda. Y ese no es el camino. Vos decías ahí en el medio integrarnos más al mundo, pero no lo logramos. Hace poco Bartesagui decía que Uruguay debería tomar el estatus de Chile, es decir, ser un socio, pero no con las obligaciones y deberes que tiene, así que habría que hacer. Hay que ser realista. Yo creo que hay que sincerar la política exterior. Pensar que podemos hacer lo que queremos con el Mercosur quedó demostrado que no. O sea, ese mundo ideal que mucha gente cree que se puede, no es tan así, porque el otro día Brasil va a decir, ok, vamos a empezar a hablar de nuevo con los regímenes especiales que tenemos para que la mayor producción industrial de Uruguay que va a Brasil entra por regímenes provisorios que tiene el Mercosur y todo entra bajo revisión si uno pretende cambiar el estatus que tiene. Es mucho más complejo que eso. Lo que decía el otro día es que Uruguay tiene que realmente jugar en donde está y darse cuenta que no va a cambiar al Mercosur, no va a cambiar. Desde el Mercosur se pueden hacer cosas de una forma mucho más inteligente y ir a mercados compatibles con el Mercosur. Tenemos que sincerarnos y darnos que chocar contra la misma pared. Los tres últimos gobiernos hablando de una flexibilización del Mercosur que no se va a dar porque algo muy simple, el 85% del Mercosur es Brasil y Argentina, Uruguay es menos del 5%. En exportaciones por fuera del Mercosur, en la región el 95% son Argentina y Brasil. Entonces nosotros vamos a poder cambiar el Mercosur. No sé si quieren agregar algo ustedes del Mercosur. Yo coincido en que si algo quedó, dejó en claro estos 4 años del gobierno de la calle Pou es que no estamos en condiciones de imponer condiciones. Y la alternativa de irnos del Mercosur o buscar un estatus diferente yo creo que no es realista y por lo tanto de lo que se trata es
con inteligencia, buscar espacios para poder avanzar. Eso es un arte y, digamos, requiere mucho diálogo, mucha articulación y buscar las condiciones para poder avanzar. Difícilmente, si nos planteamos como objetivo un acuerdo unilateral con China, no va a ser posible. O sea, es absolutamente viable. Por lo tanto, si ponemos todo el foco en que solo Uruguay acuerde con China por fuera del Mercosur, de antemano ya sabemos que no va a funcionar. Profesor, ¿te quería agregar algo? Sí, creo que es evidente que Uruguay aislado o solo va a negociar de manera muy mala con cualquier partener, digamos, porque en definitiva, ahí sí, nuestro poder es prácticamente nulo. O sea que para negociar con el exterior debemos buscar, primero que nada, acuerdos regionales. Y el Mercosur no fue nunca un proceso real de integración. El Mercosur solamente sirvió para que las grandes transnacionales que tienen una filial aquí, otra filial en Argentina, otra filial en Brasil, trasladen sus unidades a donde en cada momento les es más provechoso. El Mercosur, ¿en qué ha avanzado? En el comercio intrafirma, pero nunca fue realmente un frente común frente al mundo. Y claro, obviamente hoy por hoy, una economía aislada, pequeña, como la uruguaya, totalmente abierta, porque en definitiva, cuando se nos habla de abrir más la economía, en Uruguay circula todo tipo de capitales sin ningún tipo de problema. El estatus que tienen los inversores directos extranjeros es mejor y superior al de los locales, porque no solamente tienen habitualmente zona franca, sino que pueden trasladar sus ingresos al exterior. Del punto de vista financiero, han circulado hasta pedazos de satélite acá, o sea, digamos, oro, digamos, es una economía absolutamente abierta. Entonces, cuando se nos habla de abrir la economía, realmente no entiendo de qué se nos está hablando. Cuando se nos habla de achicar, como decía Javier. Comercialmente no somos abiertos. ¿Cómo que no? No tenemos aranceles. Tenemos aranceles menores a todo el mundo. Estados Unidos acaba de poner los aranceles ahora a los autos chinos del 27,5 al 107,5. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Uruguay cerrado? Cuando hablamos de achicar el Estado, Uruguay tiene 230.000 trabajadores públicos en el gobierno central. El resto son intendencias o empresas públicas. De esos 110.000 vinculados a la educación. 60 son las Fuerzas Armadas y la policía. Después tenemos prácticamente 15 o 20 ACE, digamos, en distintos ministerios. Entonces, cuando se habla de achicar, ¿qué es lo que se quiere achicar? Si se me dice a mí, vamos a eliminar cargos de particular confianza, estoy de acuerdo. Vamos a racionar algunas cosas, estoy de acuerdo. Pero cuando se nos dice achicar la cantidad de funcionarios públicos, que primero me expliquen qué es lo que quieren achicar. Si quieren achicar más la educación, si quieren achicar más ACE, digamos, si quieren achicar las Fuerzas Armadas, de repente podemos discutirlo. Están hablando de contratar más policía. Entonces cuando me dicen, vamos a achicar los empleados públicos, que me digan cuáles son, a cuáles te referís. Me refiero a ser más eficientes en el gasto público, porque que tengamos hoy la misma cantidad de relaciones funcionales en el Estado que antes que existiera Internet, me parece una cosa ridícula. Pero decime en qué rubro. En todo parejo. En todo parejo. Sí, claramente. En todo parejo. Sobra gente por todos lados. Sí. Y en la casta política también. Vivimos siglos sin alcaldes y ahora tenemos alcaldes que ganan muy buenos Estuvimos sueldos. viendo que tenemos ministerios, que la misma estructura de ministerios de hace 60 o 70 años, cuando no tiene ningún sentido mantener esa estructura. Se puede tener muchos menos ministerios. Achicaron trabajadores en OCE, vimos la consecuencia. Estamos achicando en UTE, vemos la consecuencia. Se achicó en ANCAP, hubo un derrame, del único derrame que veo yo, cuando se nos dice que primero hay que concentrar y después derramar, fue el que hubo el otro día ahí de ANCAP. O sea, digamos, pero ¿en qué quieren achicar? Empiecen a decir concretamente. No me vengan con libritos. No, yo decía que me parece que es más un saludo a la bandera que otra cosa, porque se dice, bueno, vamos a reducir, una de las propuestas está arriba de la mesa, 15.000 funcionarios públicos. Pero no vamos a reducir ni en salud, ni en educación, ni en seguridad. Entonces, y obviamente los gobiernos departamentales no es potestad del gobierno nacional. Entonces, cuando uno empieza a decir, bueno, ¿en qué vamos a reducir? Y ahí yo tiendo a coincidir, decir, me parece que eso hoy en la agenda de todos los partidos políticos no existe. Puede existir en el discurso, pero no va a haber ningún avance concreto. Y para mí tampoco les creo. Y tampoco creo que sea el área central. Sí me parece que hay un debe en la gestión del sector público, en la calidad del gasto,
que no necesariamente pasa por menos funcionarios, sino por, digamos, asignar mejor los recursos y sobre todo tener evaluación de los programas y digamos, de los resultados que se obtienen con esas políticas. Que eso es lo que falla, porque si no hay evaluación, es muy difícil después poder decir, este gasto no lo hacemos más porque en definitiva no genera ningún resultado, no adiciona nada. Él acaba de descubrir con inteligencia artificial que hay 700 gastos repetidos. Es exactamente lo que voy a decir, que nosotros en Ceres hicimos un trabajo de muchos meses, primero de arqueología, de lo más básico, para poder juntar toda la información necesaria previa a usar inteligencia artificial, mirando los cometidos de todos los organismos dentro del Estado, los que están en el presupuesto y los 55 que están fuera del presupuesto, que incluye los entes autónomos, servicios centralizados y personas públicas no estatales, que cada vez hay más. Sí. Si uno junta eso, primero los que definen cometidos claros, y después si empieza a ver con inteligencia artificial dónde hay repetidos, y elige, por ejemplo, un área que a mí me obsesiona, que es el apoyo a las pymes. Tenemos 13 agencias dentro del Estado que tienen como objetivo el apoyo a las pymes. Y cuando uno le pregunta a las pymes qué apoyo tienen, no tienen ninguno. Entonces, ahí es donde hay que asignar mejor. Porque es muy importante apoyar a las pymes. La inteligencia artificial te dijo qué opina de los 3.000 millones de dólares que se van a regalar para hacer un sistema ferroviario. No le pregunté eso. Por UPM. Aparte de la inteligencia artificial. Porque 3.000 millones de dólares estamos hablando que estamos creando para crear un sistema ferroviario donde no van a viajar niños, pero en la escuela, donde no van a viajar estudiantes para los liceos, donde no van a viajar laburantes para ir a su laburo. Lo que van a viajar van a ser tronco para hacer la celulosa y celulosa, y de repente algún producto químico. Entonces, son 3.000 millones de dólares. No sé si eso quieren racionalizar o no. No, lo que nosotros le preguntamos a la inteligencia, hay que primero, o sea, no es magia la inteligencia artificial, ¿no? Claro. Simplemente es un buscador de similitudes en definiciones que están escritas de forma distinta. Y para ver si hay sentido común allí. Hay cosas que no son de inteligencia artificial. Está lleno de duplicaciones. Si no es sentido común, está lleno de duplicaciones, fragmentaciones y superposiciones dentro del Estado que implican que las tareas no solo se repitan, y esto es lo peor de todo, que nadie asuma la responsabilidad. Claro. ¿Quién es el finalmente responsable de la primera infancia en el Uruguay? ¿Cuánto pesa eso en el presupuesto? Mucho. ¿Mucho? Y en la eficacia pesa mucho. Que no se termine de cumplir con el objetivo. ¿Mucho te parece? De la gestión. Eso no es ni el 1%. Esos son totalmente marginal dentro de un presupuesto. A mí lo que más me importa es que se ejecute bien. Perfecto que lo hagan, pero... Que se llegue al objetivo. Y también, es otra de las cosas que vengo oyendo hace 60 años. Mirá lo que digo, 60 años, tengo 78. Y bueno, hay que seguir insistiendo. Entonces. Javier. No, pero claramente, si hay 13 oficinas que están haciendo lo mismo y ninguna asume la responsabilidad y los beneficiarios no reconocen paternidad de los beneficios, me imagino que también allí deben sobrar funcionarios. No, estoy totalmente de acuerdo. Sobrar funcionarios. Por fin llegamos a un punto de acuerdo. Y no fue el único caso. No, por ejemplo, primera infancia. Por eso. Está lleno de ejemplos. Ahí están los funcionarios pero yo quiero sacar. Yo voy al tema de la eficacia, ya no es eficiencia, olvidémonos de eficiencia, eficacia, que el Estado logre el objetivo para el cual se plantea. Y acá tenemos un ejemplo vivo, Martín Malcorra, inclusión financiera. El gobierno pasado se puso como objetivo la inclusión financiera. ¿Por qué Uruguay avanzó con la inclusión financiera? Porque hubo una persona que se lo puso al hombro, un responsable que se puso al hombro la inclusión financiera. No es para la que le tiren con nada. No, pero es un ejemplo vivo que está enfrente mío, mira que me acabo de dar cuenta. O sea, pero quiero... es un responsable. Entonces, ¿quién es el responsable hoy de la primera infancia? ¿Quién es el responsable de las pymes? Pero lo trataron peor que al pizarrón de Quiniela después. Sí, lo saben todos. No sé si es buena cosa que haya uno solo, ¿no? O sea, por eso dije, cuando arrancó la pandemia, o la emergencia sanitaria acá el 13 de marzo, y esto alguna vez te lo iba a contar, pero ahora lo voy a contar en público, en abril se logra el acuerdo para que la construcción vuelva a trabajar, ¿no? Es decir, muy rápidamente, no pasó en gran parte del mundo, pero acá pasó. Por lo que decía el profesor. Entonces, le pregunto a dos jerarcas muy importantes del gobierno, uno de ellos un ministro fuera del aire, ¿qué opinan de esto de UPM2, que estaba a medio camino, no? Dos jerarcas del gobierno, mano derecha del presidente. Menos mal que está UPM2, me dijeron. Si no, no tenemos motor de la economía posible en medio de esta situación que no sabemos qué va a pasar. Entonces me empezaron a enumerar, gracias Javier, los 5.000 empleos directos,
los proveedores indirectos, los cientos de pequeñas empresas que iban a trabajar en la planta, desde electricistas hasta sanitarios, hasta soldadores, en fin, lo que significaba la planta como movimiento de miles de camiones a lo largo del mes, la estación de servicio del pueblo, y la cadena, me nombró una cadena de 50 cosas que digo, te estás volviendo loco con UPM2, y la discusión después se puede llevar a otro lado, ¿no? Este gobierno, al igual que el gobierno de Tabaré Vázquez, el primero, porque hay que hacer un poco de memoria, por qué se enoja Néstor Kirchner con Tabaré Vázquez y Cristina Fernández de Kirchner con Tabaré Vázquez, estaban en contra de Bodnia, y cuando llegaron al gobierno, con inteligencia, me parece, esto es una opinión personal, el gobierno del Frente Amplio con Tabaré Vázquez a la cabeza dijo, esto lo tenemos que seguir adelante, hay que respetar los contratos, y se siguió adelante, y ahí le siguieron la cruz los Kirchners, y olvidate. Pero te lo quería decir, se los estoy diciendo a todos, ¿no? Es decir, menos mal que tenemos UPM2, decía este gobierno. Obviamente que no es para que usted esté de acuerdo o en desacuerdo, simplemente digo las cosas como... Pero a ver, yo creo que hay dos cosas diferentes, ¿no? Uno puede discutir si los beneficios que se le dieron a UPM eran necesarios o no, si fueron exagerados o no. Eso es un nivel de discusión que, digamos, es válido, ¿no? Y yo, digamos... No voy a adelantar en público, después lo conversamos, cuál es mi opinión sobre el tema, ¿no? Pero lo otro es decir, esa inversión fue fundamental, como tú decías, en este periodo. Estamos diciendo que vamos a terminar este periodo de gobierno creciendo en torno al 1%, igual que los 5 años anteriores, habiendo tenido todo el impacto que tuvo la construcción de la planta, el comienzo de la operación de la planta, y toda la obra del ferrocarril central, que generó un impacto en términos de producto muy importante. Y si rutas, no hubieras estado rutas y puentes que van desde ya a la planta. Si no hubiera estado... Permitió atenuar el impacto de la pandemia, de algún modo. Sin duda. O sea, realmente la situación hubiera sido mucho peor. Entonces, yo creo que acá nos lleva mirando para adelante, porque me parece que es lo más relevante. Es decir, bueno, nosotros hoy tenemos un montón de instrumentos de promoción de inversiones, que yo creo el Frente, cuando llega al gobierno, le dio reglamentó la ley de promoción de inversiones, le dio una potencia muy grande. Eso fue parte también, de los buenos resultados que se tuvieron en los primeros 10 años, con mucha inversión que se realizó. Yo creo que es fundamental la promoción de inversiones. Creo que al mismo tiempo los instrumentos que hoy tenemos seguramente no estén adecuados a las necesidades que tiene el país hoy, y mucho menos adecuado a lo que son los cambios que a nivel global se están dando. Entonces, como país vamos a tener que rever todos los mecanismos de promoción de inversiones. Eliminarlos, seguramente no. Pensarlos con inteligencia, no artificial, sino humana. Es decir, cómo logramos tener mecanismos que permitan atraer inversiones, porque si no atraemos inversiones, de vuelta, nacionales y extranjeras, a los sectores en los cuales haya condiciones para que exista inversión, como país no tenemos capacidad de una puntualización. Sí, no, el eucaliptus, que es fundamentalmente su monocultivo de eucaliptus, con latifundios que son prácticamente inéditos también en el país, de cientos de miles de hectáreas. El eucaliptus es la cadena o de las cadenas que generan menos empleo en todos sus eslabones. Es decir, cada vez que se sustituye una producción lechera, una producción de ovinos, la producción que sea agrícola, ganadera, por eucaliptus, el empleo no crece, sino que decrece. Y cuando se me habla de la construcción, ese boom es en el momento de la construcción de la planta. Después se sigue despoblando la campaña, después sigue emigrando gente del campo a las ciudades, y más que nunca, porque obviamente, reitero, está comprobado, los censos lo dicen, el eucalipto es de los que emplea menos trabajadores por unidad de tierra, no solamente directamente en la producción agropecuaria, sino también en los eslabones derivados. Pensemos, ¿cuánto trabajo genera en los distintos eslabones la producción de carne? Tenemos los frigoríficos, tenemos, qué sé yo, la industria del cuero. ¿Qué pasa con los ovinos? Lo mismo. ¿Qué pasa con el trigo? Tenemos panadería, tenemos molinos, tenemos... ¿En el eucalipto qué pasa? Tenemos celulosa, desde la semilla hasta el puerto lo controlas 2 o 3 compañías, y entre medio, ¿cuál es el empleo que después queda para el país? Porque se me dice el empleo que genera, pero la tierra no se estira. Si se planta en eucalipto, se deja de utilizar la tierra para otros fines. Entonces, lo que tenemos que mirar el saldo
Y no es algo inmediato. Para todo gobierno es precioso cortar cinta y decir, hoy por hoy, en este año el empleo creció tanto. El tema es mirar en una proyección de largo plazo. Y cada vez que se sustituye, reitero, una producción lechera, una producción ganadera de carnes, una producción ovina, una producción de cereales, ni que hablar hortifrutícola, por eucaliptus, por monocultivo de eucaliptus, no se está ganando trabajo, se está perdiendo trabajo Bien. como país. Sí. Y todavía les hemos dado todo tipo de beneficios. Hay una cosa que se sabe hace mucho tiempo, que la tierra no se estira, pero se crece hacia adentro del predio. Y eso se llama productividad. Y si hay una cosa que ha crecido en nuestro país en las últimas décadas es la productividad del sector agropecuario. De hecho, hay montones de áreas dedicadas a la soja que antes no se dedicaban a la soja. Ha disminuido el peso en el PBI, el sector agropecuario, en todos estos años. Lo que vemos es una presencia impresionante de la agricultura que ha crecido. La ganadería sigue siendo básicamente lo que era, y en base a nueva incorporación de tecnología, los feedlots, nuevas formas de trabajar. Y bueno, es posible que haya algunas áreas, yo conozco algunas áreas donde me sorprende que haya eucaliptos en vez de haber buenas vacas y buenos novillos como había en el litoral en algún momento, pero esa es la excepción. Es la excepción. Uruguay produce muchísimo más y ha crecido en todos los rubros agropecuarios. O sea que, en general, productividad significa no comprar la hectárea del vecino, sino darle más productividad a la hectárea que ya tengo. Y eso es lo que ha estado pasando. Reitero, el PBI agropecuario ha perdido peso todos estos años. Nacho. Yo creo que yo quiero saludar a tener acá al profesor Roca, porque la verdad que lo que él dice, lo dice mucha gente en el Uruguay. O sea, lo dice mucha gente. Es un porcentaje. Está representando un porcentaje muy importante de la población del Uruguay que tiene ese razonamiento que yo creo que es muy lindo, pero es totalmente irrealista. O sea, es un mundo que uno puede imaginárselo, pero por algo las cosas pasan y el mercado existe y uno no puede elegir que haya más tambos en lugares donde no están, porque por algo no están, ¿no? O sea, y uno con una política dirigista, como le gustaría al profesor Roca, no tendríamos tampoco eso. Tenemos un país mucho más pobre. Pero saludo a que esto se ponga sobre la mesa porque representa a muchas personas en el Uruguay que creen que se puede, en un pizarrón, dibujar a lo que es un país y estar contentos que ahora en vez de sacamos un eucalipto de acá y ponemos una vaca. En el pizarrón dibuja a los neoliberales. Yo estoy hablando de la realidad. Yo estoy hablando de cositas concretas. Yo no sé si, digamos, discrepo en cuanto a la extensión, digamos, porque digamos, la extensión de la opinión, digamos, de cuán mayoritario, cuán extendida es la opinión. Yo creo que es una minoría cada vez más minoritaria, sobre todo después de la experiencia del kirchnerismo, creo que mucha gente reflexionó. Lo cual es cierto, digamos, vamos a decir las cosas como son también, ¿no? Es decir, no fue solo el libre mercado que llevó la reconfiguración, porque existieron incentivos y obviamente los incentivos alteran las rentabilidades que en ausencia de esos incentivos existirían y por lo tanto las decisiones económicas. Por lo tanto, hay decisiones, yo digamos, no conozco y por lo tanto no puedo hablar demasiado sobre el sector forestal, pero tiendo a pensar con Javier que el grueso de las áreas destinadas a la forestación son tierras, digamos, de muy baja productividad y existen algunas que sí se han ocupado, pero que no son la excepción. No son la regla, son la excepción. Hicimos un estudio específico del sector forestal y cuando uno analiza el impacto indirecto que tiene el sector a través de los encadenamientos productivos, o sea, no es solo lo que emplea directamente el sector, sino a través del transporte, la logística, los fertilizantes, todo el resto de lo necesario para que haya la producción forestal, es de los más altos del país, es de los multiplicadores más altos, junto con los frigoríficos y la lechería, la industria láctea. O sea, ayúdame con algunos. Madera sólida, de hecho, es de los sectores. Producción de madera sólida, que es importante en el Uruguay, es de los sectores que tienen mayor efecto multiplicador. Eso es la parte de los pinos, no los eucaliptos. No, eucaliptos también. Fundamentalmente, los eucaliptos se exportan fundamentalmente como celulosa. Es más, el tipo de eucaliptus, el glóbulo que se seleccionó, es porque es especial para la soja, para la celulosa y para el papel. O sea, invito a recorrer a Aserraderos, a Rivera y ver cómo se está vendiendo a muchos países del mundo madera sólida uruguaya. Ayúdame con los números, ayúdame con los números así para los que están presentes y los que nos están viendo a través de todos los streamings. Uruguay tiene 16 millones de hectáreas, ¿no? Estamos hablando por ahí.
tendría permitido unos 4 millones para la forestación. Y hoy eso no supera el 1 y algo apenas, ¿no? Así es. Está claro, 16 millones de hectáreas en el país, 4 millones permitidas Serían para aptas. forestación, Sí, sí. serían aptas y habilitadas, Ujú. porque hay zonas que no... Exacto. Y estamos en 1 millón. Son datos que me parece importante. Les vamos a pedir de repente alguna interacción. No quiero ir, temas hay muchísimos, pero no quiero abusar de la gentileza de todos los que vinieron hoy acá, ustedes y ustedes sobre todo. Como tú hablaste especialmente el otro día en la presentación de seres del sector exportador, y hay un tema recurrente, tenemos al profesor Curiel en la casa, si no el tema del atraso cambiario estaría en todas las radios, todas las mañanas. Y la última entrevista que hice con la ministra de Economía junto con Nico Lucich, no habla de atraso cambiario la ministra, ni de retraso ni nada por el estilo, habla eufemismos que a veces utilizan ustedes los economistas, igual que los médicos, pero bueno. En algún momento creo que vos dijiste 25% de atraso cambiario. El otro día hablaste de los exportadores. Es obvio que el exportador, y capaz que acá hay alguno, si vende $100.000, para así una cifra pequeña, $1 millón, y lo quiere cambiar acá, quiere un dólar que esté más acorde a la realidad. El otro día hablando con Laura Raffo, y termino acá la contextualización, le decía, ella se hincapié en el 4 o 5% de la inflación, y me terminó reconociendo, cuando yo le dije que el Banco Central no intervenía, me dice, todo no se puede, me dice. Y entonces quiero, en esta última parte nuestra y que participe la gente, hablar de este tema, ver qué margen tiene el gobierno que viene, este mismo gobierno, porque como que en la cantidad de temas el gobierno ya, vieron que los candidatos oficialistas dicen vamos a hacer tal cosa y les queda un año de gobierno todavía. Digo. Sí, yo creo que Uruguay, en el inicio de tu presentación del programa, el primer tema que planteaste es que Uruguay es caro. Y Uruguay es caro por 2 tipos de razones. Por razones, llamémosle coyunturales, y por razones estructurales. La coyuntural es lo que llamamos el atraso cambiario. Efectivamente, si uno ve lo que pasó en los últimos 2 años y medio, perdimos un 25% de tipo de cambio real con fuera de la región, o sea, sacamos a los discos, los vecinos especiales, hablamos de China, de Estados Unidos, de Europa, México, en fin, hemos perdido un 25%. Es como que nos hubieran puesto a los exportadores uruguayos y a los productores una detracción a la exportación del orden del 20-25%. Eso es una transferencia, como bien dijo Ignacio hoy, que el sector exportador está pagándole la fiesta a alguien. Pero no solamente por razones coyunturales, macroeconómicas, la inconsistencia de políticas, una política monetaria contractiva con una fiscal expansiva, también por razones estructurales. Tenemos un Estado caro, que cobra muchos impuestos, porque tiene un gasto rígido, y tenemos vacas atadas. Tenemos un montón de vacas atadas en la economía que son rentas focalizadas. Comprometido. Son rentas focalizadas. A ver, se planteó eliminar la regla actual de distribución y comercialización de combustible y después recularon. Bueno, ahí hay un ejemplo de una vaca atada. Todos los sectores de servicios, los no transables, tienen monopolios naturales o regulados, pero las regulaciones a veces pueden dejar mucho que desear. En la salud, en el transporte, por poner 2 ejemplos. Gabriel O'Donnell siempre habla de esto, ¿no? De los sectores no transables que le transfieren a los transables sus ineficiencias, sus altos costos. Y de hecho estamos viendo en la coyuntura que los precios de los no transables están subiendo muchísimo más que los transables, y eso es lo que le está poniendo un poco el paracaídas a la inflación. Así que bueno, hay razones micro, razones macro, razones coyunturales, estructurales, pero algo hay que hacer. Ya voy contigo, Nacho Martín. Sí, digamos, ponerle un número al atraso cambiario es complejo. Uno puede tomar como referencia el tipo de cambio real, y bueno, los números son lo que decía Javier. Si comparamos el tipo de cambio global, incluyendo la región, con todos los problemas que tiene la región, estamos en un 15%. Los propios modelos del Banco Central hablan de un desequilibrio del 15%. Yo creo que ese tema, ya a esta altura, no hay nadie que pueda sostener razonablemente de que no estamos en una situación de atraso cambiario. Podrá no hablar, la ministra podrá elegir no hablar, lo que no puede decir es que no hay un problema. El problema existe, y el problema es la contracara de una cosa que fue una buena noticia, que es la baja de la inflación. Es decir, ¿por qué baja la inflación? Esencialmente porque cayó el dólar. Es decir, el mecanismo de transmisión de la política monetaria
esencialmente es a través del tipo de cambio. Entonces, tenemos ese dilema de política económica. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos? Es cuando no tenemos una visión integral de la política económica, se generan desajustes. Si yo solo miro, digamos, como objetivo la inflación y manejo todos los instrumentos que están en mi alcance, caso del Banco Central, con el objetivo de bajar la inflación sin mirar la integralidad de los objetivos de la política económica, se generan desequilibrios. Si hoy, por ejemplo, las proyecciones son que la inflación va a subir, va a terminar este periodo de gobierno en torno al 6%. Si nos planteamos para el próximo periodo de gobierno bajar nuevamente la inflación, por ejemplo, al 3%, eso, digamos, es incompatible con una senda que intente gradualmente corregir el atraso cambiario que tenemos. Y de vuelta, es decir, ahí tenemos que arbitrar esa tensión entre los objetivos. En política económica no siempre podemos hacer todo lo que queremos. Y por lo tanto lo que hay que es tener una correcta evaluación. Yo creo que ahí tenemos un problema que a futuro hay que empezar a corregir sin tirar por la borda los avances en materia de inflación. Y ese es un poco el fine tuning que el próximo gobierno va a tener que hacer manejando política monetaria consistentemente con el resto de las políticas Vos no monetarias. venís de la sintonía fina de los televisores, clac, 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 y la sintonía fina en el medio. No, porque me encajaste un fine tuning ahí, pero nosotros venimos de la sintonía Yo fina. también, ¿no? ¿Sí? Yo no soy tan joven. A mí el dólar me gusta analizarlo como un subsidio. El valor del dólar hoy es el que le pone al mercado sin intervención del gobierno, ¿no? Entonces el dólar que tiene el valor del mercado y el gobierno hace tiempo que no interviene en el mercado. Intervenir directamente, Por eso, dadas las políticas económicas. Dadas las políticas. Entonces, ¿qué es lo que es? Hay una decisión política de no intervenir y sacar ese subsidio, porque si el dólar estuviera más alto sería un subsidio. Yo creo que es un error sacar un subsidio, como se le sacó al sector exportador, sin reducirle los costos acordes a no tener ese subsidio. Me refiero a mejorar la regulación, mejorar la calidad de los mercados para poder subsistir con este dólar. Uruguay fue mucho más rápido en sacarle el subsidio de un dólar alto al sector exportador en la agenda explícita durante este gobierno de reducción de costos para poder subsistir con este dólar. Entonces, Ahora, uno podría hablar de subsidios si estoy en una situación de un tipo de cambio real que está sobrevaluado. Por eso, entonces, si estoy por debajo de lo que sería un tipo de cambio real de equilibrio, en realidad no estoy, digamos, le estoy metiendo una mochila. Por eso sacamos el subsidio, se sacó el subsidio. No hay subsidio. Si yo estuviera 50 sería un subsidio. Quiero decir. Hoy estamos con un subsidio negativo, o sea, un impuesto. Exactamente, es lo que estoy diciendo. Es decir, más parecido a un impuesto con subsidio. Es una retención, digamos. Es lo que estoy diciendo. O sea, que no hay subsidio, que se sacó, pero no se le da nada a cambio. Entonces, es muy difícil subsistir en esta realidad el sector exportador sin cambios estructurales. Sobre este tema, profesor. Bueno, creo que estamos como una canción de Biglietti que decía, me matan si no trabajo y si trabajo me matan. En definitiva, si se continúa con este retraso cambiario dentro de este modelo, van a seguir cerrando fábricas y cerrando actividades productivas. Porque la inflación en dólares, se dice que no hay inflación, pero hay inflación en dólares. Porque si aumentan los precios en pesos con un dólar planchado, los precios en dólares de Uruguay suben a nivel mundial. Estamos en el ranking de tercero, cuarto en precios en dólares en el mundo. O sea, digamos que Uruguay es un país muy caro en dólares fruto de eso. Ahora, si se devalúa, eso va a recaer claramente sobre los trabajadores, porque muy posiblemente el salario real vuelva a caer y a descender. O sea que aquí el dilema al cual nos ha llevado este rumbo, uno de los dilemas, es claramente ese. Ahora, no es cierto tampoco que el gobierno no intervenga. Cada vez que el gobierno aumenta su deuda en pesos, está estimulando a los especuladores a que vendan dólares para prestarle pesos al gobierno uruguayo. Y en la medida que se vendan dólares en el mercado, el dólar baja y se estabiliza. O sea que, en definitiva, si miramos la composición de la deuda pública, que estamos en 53.262 millones de dólares de deuda pública a fines del 2023. Durante el gobierno de este gobierno del partido multicolor, creció prácticamente en 17.000 millones de dólares más la deuda pública. Básicamente para sostener planchado al dólar, porque en definitiva lo que se está haciendo es promoviendo esta especulación para que, reitero, ingresen dólares especulativos, se vendan en el mercado, eso evita que el dólar suba, entonces en consecuencia no es real que el gobierno no esté interviniendo. El mercado está aquí controlado por los grandes especuladores. Para cerrar de nuestra parte y después sumarlos a ustedes.
vos mencionaste a Javier Milei y vos mencionaste la importancia. Ayer Mujica decía en el cierre de campaña de Orsi, decía, lo manufacturado se lo vendemos mucho más a San Pablo que a otros países, ¿no? Es decir, el 80% de lo manufacturado, manejaba una cifra parecida, se vende a San Pablo. Javier Milei, simplemente eso les voy a decir, porque obviamente las exportaciones argentinas son menores, las dificultades para cobrar han ido bajando, ¿no? Han ido bajando porque hay exportadores que estaban prácticamente quebrados porque fabricaban solo para ese mercado y no cobraban. Pero Javier Milei y la Argentina, tenemos acá para mí el mejor periodista especializado en turismo, que es Sergio Antonio Herrera, es el director del Portal de América. La importancia de Argentina para el sector turístico es importante. Entonces quiero cerrar con ustedes, Javier Milei. Javier Milei está haciendo una reforma cultural, no solamente económica, en un país devastado por 20 años del peor peronismo que se ha conocido. Y bueno, yo espero que le vaya muy bien, porque dependemos muchísimo de Argentina. Le exportamos pocos bienes muy intensivos en mano de obra, porque, al amparo de este esquema de sustitución de importaciones que es el Mercosur, pero mucho más le exportamos turismo y compras. Y por primera vez en la historia tenemos un desbalance negativo con Argentina en el año 2023 y bueno, y en este momento todavía un poco, por unos trimestres más. Entonces, ojalá le vaya muy bien. Y ojalá le vaya muy bien también para las ideas de la libertad, que hace falta que las ideas de libertad prosperen en estos lados del mundo, muy cerrados, muy folclóricos, pero muy cerrados, y sería bueno que le vaya muy bien, porque sería un showcase de que se puede ser un poquito más osado, se puede desatar algunas vacas, se puede meter con la casta y que sea para bien de todos. Profesor. Bueno, es lo mismo, siguen gobernando los Eurnequian, los Bulgeroni, los Roca con una C, no es pariente mío, no son parientes míos, no, este es con 2C también, lo de petróleo. No, sí. Pero miramos el grupo económico que está detrás de Milei, es el mismo de siempre. Lo que pasa es que han cambiado. Como le están quitando cada vez más pan a los trabajadores, le están dando circo. Es un gran showman, pero su política es la misma tradicional del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que por algo lo aplauden. Nacho. Vamos a lo concreto. Resultados que se están viendo ahora. La huida de compras que se vieron tan fuerte el año pasado se han frenado. Por lo tanto, ha sido una buena noticia hasta ahora en el litoral y en Montevideo también. Sí, también. La temporada turística habrá que ver porque no solo tiene que ser más barato en relación a Argentina y Uruguay, sino también que tiene que tener poder de compra el argentino para poder venir a gastar al Uruguay. Eso habrá que ver cómo va el segundo semestre en Argentina. Hasta ahora, también, ¿no? Muchas promesas y mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Habrá que ver todo lo que se acaba, que se confirme la ley bases, que todo lo que está ahí adentro de reforma del Estado, reforma laboral, promoción de inversiones se empiecen a ejecutar. Y habrá que ver si Argentina inicia un camino real, más allá de lo discursivo que hemos visto hasta ahora, de cambio profundo, ¿no? Martín. Yo quisiera que le fuera bien, en eso coincido con Javier, por Argentina y por nosotros. Creo que los efectos hasta ahora para Uruguay han sido favorables. Lo que sí, primero decir, Argentina estaba en una situación muy compleja y muy difícil de resolver. Eso es decir, no había soluciones fáciles ni indoloras. Es decir, ahora, yo estoy en las antípodas de Milei en lo que representa. O sea, creo que desde el estilo, ¿no? Estamos de acuerdo. Y una orientación que prescinde absolutamente del Estado, me siento muy lejos. Yo puedo decir, por ejemplo, cuando fue el presidente de la calle Pou a la conferencia esta que hubo Fundación Libertad. De Fundación Libertad. Es decir,
realmente uno escuchaba... Un socialista de la calle Pou. Quedaron chochos los kirchneristas con él. Escuchaba el discurso de Milei, escuchaba el discurso de la calle Pou, y yo realmente, me sentía muy cercano en lo que tiene que ver con la visión respecto a la articulación y el rol que el Estado y el mercado tienen que jugar en la sociedad, mucho más cercano a lo que era el discurso de nuestro presidente, porque efectivamente creo que concebir de qué es posible, eso en términos más de modelo, ¿no? Es decir, hacia dónde vamos. Porque después la macro era un desastre en Argentina y era muy difícil de resolver y digamos, iba a ser costoso. Ahora, lo que pasa es que, bueno, ¿hacia dónde está yendo Milei? Y yo creo que esa lógica del anarcocapitalismo sin Estado, en el cual... No es el rumbo de Argentina. Es el rumbo del discurso de... Ahí es, Showman. a ver, el Antiguo Testamento habla del príncipe y del profeta. Milei por momentos es príncipe, gobierna, y por momentos es profeta, tiene ideas. No tenemos que mezclarlos tanto. Está bien, pero yo... El profeta mantiene el anarcocapitalismo. El príncipe cada vez es más la realidad avanza. Y bueno, y no la libertad avanza. Y dentro de esa realidad está, tampoco yo no llevo la idea de que está gobernando contra la casta. Es decir, eso que creo que fue parte también del relato. Y hoy es, digamos... La realidad es que hay una licuación del gasto público hasta ahora. Claro, ¿no? es decir, hay una reducción del déficit porque aumentó mucho más la inflación que los gastos en términos un ajuste, nominales. Bueno, paró la obra Y pública. menos transferencias a las provincias también. Nominal, de vuelta, ajuste, licuación de Hay transferencias. una gran caída del salario real. Que un ajuste muy ortodoxo, digamos. Ahora, Argentina, yo creo que el punto que hay que entender es que Argentina, acá hay un consenso que Argentina llegó a una situación crítica, menos el profesor Roca, que debería, lo que propone en todo lo que hablamos hoy, Sí. es lo que llevó a la Argentina a donde llegó. No, yo creo que no. El gobierno anterior, el gobierno de Macri fue el que más se endeudó a la Argentina con un proyecto neoliberal. O sea, digamos, plantear que Massa era un revolucionario o algo por el estilo, también es absolutamente equivocado. Los últimos 30 años el gobierno argentino ha predominado mucho más el neoliberalismo. Si miramos los Martínez de Oz, miramos, digamos, los Cavallo, los Menem, ¿de qué estamos hablando? Argentina llegó a lo que llegó. Llegó a lo que llegó al gobierno porque ha seguido fundamentalmente las líneas liberales y neoliberales. Si miramos toda la historia argentina, han sido muy similares las políticas a las que se llevaron a cabo acá. Y yo, digamos, siempre decir, creo que el ajuste era necesario, el ajuste iba a ser doloroso. Yo creo que está siendo más doloroso de lo que debería haber sido. Creo que está faltando... La alternativa era la hiper. Y eso hubiera sido mucho más doloroso. Alguna compensación para los sectores que están... La están dando. La están dando. Voy a abrir un breve espacio de preguntas, porque así no abusamos de la presencia de ustedes. Y además todos los que están acá han trabajado durante todo el día. Igual creo que están todos muy entretenidos, Sí, tanto panelistas como público. Entre el público tenemos a uno de los directores de C-Level, que curiosamente es argentino. Y como yo le conozco la cara cuando yo dije que iba a abrir las preguntas, como me miró, como dice, capaz que tiene algo Martín Álvarez para preguntar, comenzaríamos la ronda contigo si estás de acuerdo. No, sí, a ver, la verdad que Vive entre nosotros hace 8 años más o menos, ¿no? Sí, ya perdí, ya no soy casi argentino. Pero realmente es interesante la visión. Yo comparto con cada uno algunas cosas. A mí una de las cosas que me preocupa, como decían, es el tema de lo caro que es Uruguay y que generalmente le buscamos la vuelta desde todos los sectores, ¿no? Yo en algún momento en una empresa, no hay una solución, nadie puede decirnos nada. ¿Hay algo que podamos hacer real o no hay nada? O sea, estamos destinados a que sigamos caros in eternum hasta que el país crezca, no sé, a 5 millones de habitantes. Somos caros, decíamos hoy, por dos razones. Por razones coyunturales y estructurales. Y ninguna de las dos compensa a la otra, porque lo que decía Nacho, la caída en el tipo de cambio real, que fue muy rápida, no puede ser compensada a la misma velocidad por reformas estructurales. Porque las reformas estructurales hay que hacerlas, hay que consensuarlas, tienen que mantenerse más allá de los gobiernos que transcurran y tienen que dar frutos, no los dan de la noche a la mañana, no las dan overnight. Entonces, aquí lo que hay que hacer son ir por los dos caminos al mismo tiempo. Una política macroeconómica consistente, donde la política monetaria sea más flexible y la fiscal mucho más estricta, y no tengamos el déficit de 4,5 puntos del producto que bien medido tenemos hoy, aún dejando algunas cosas afuera, como la inversión de la corporación vial en las rutas, y hay que ir a un equilibrio fiscal.
no vamos a ir a equilibrio fiscal. Está el ser y el deber ser. No vamos a poder achicar nunca, como dice. El deber ser es eso. Hay que hacer las reformas que plantea Nacho a cada rato en sus presentaciones. Pero eso va despacio. Como dijo Luis Mosca, el GPS está bien, la dirección está bien marcada, pero hay que acelerar un poquito más. Pero Uruguay es así, es una penillanura suavemente ondulada que va despacito. Entonces vamos a seguir estando como estamos, y dentro de 5 o 10 años, independientemente de los gobiernos que tengamos, que son todos más parecidos entre sí que diferentes, vamos a estar igual, o sea, peor. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? ¿Tenemos a alguien de la tribuna allá? Bueno, pasamos por ahí. Bueno, les pido disculpas por adelantado porque definitivamente no soy tan buena oradora como los caballeros, pero Un poquito más fuerte. ha escuchado mucho, hablaron mucho sobre el tema de la inversión extranjera en esta ocasión. Y tengo dos preguntas. La primera sería, ¿cuáles en su opinión son los 3 fuentes más importantes de la inversión extranjera hoy en día de la que maneja Uruguay? Y bueno, la segunda saldría según la respuesta de ustedes. ¿Fuente a qué se refiere? O sea, ¿cuáles son los rubros más importantes de la inversión extranjera? Los 3 rubros. Por ejemplo, exportación, turismo, inmobiliario, no sé. ¿Cuáles son los rubros más importantes que atraen la inversión extranjera a Uruguay hoy en día? Y hay varios. Lo que ha sido, Los 3 más importantes. todo lo que ha sido la cadena forestal ha sido muy importante. En los últimos 15 años, con 3 plantas de celulosa, ha sido una de las principales rubros de atracción de inversión extranjera directa y motor del crecimiento del país desde el año 2006 hasta hoy. O sea, Uruguay ha crecido a punta de planta de celulosa, eso tengámoslo claro, ¿no? O sea, y cada una te dura más o menos 3 años con el impacto de la inversión que va teniendo. Después está inversiones que han venido en régimen de zona franca más allá de la planta de celulosa. Hay muchos sectores, pero hay un factor común. Prácticamente todos vienen al amparo de regímenes especiales para que se hagan realidad, si no, no vendrían, ¿no? Tengamos claro eso. Creo que acá el gran error es pensar que Uruguay, el mundo se pelea por venir a invertir al Uruguay, ¿no? O sea, yo me canso de viajar y de estar en foros internacionales de negocios, y Uruguay es muy poco conocido, nos conocen por la calidad de nuestra democracia, y cuando quieren venir a invertir a Uruguay, empiezan a hacer los números y se dan cuenta que es carísimo y que es mucho más rentable hoy invertir en un bono libre de riesgo del Tesoro de Estados Unidos que invertir en un proyecto de inversión real en el país. Esa es la realidad. Después podemos inventar lo que querramos, pero ese es el mundo actual. Pero eso genera injusticias porque estamos dándole grandes beneficios impositivos a grandes inversiones, pero las pymes locales no lo tienen esos beneficios. Entonces, hay una inequidad horizontal a nivel tributario que sería preferible que todas las empresas pagaran una tasa más baja, digamos 15%, y no que haya 0 y 25 o 30, o más todavía, porque un día se eliminó el ajuste por inflación y hay algunas empresas que terminan pagando un IRAI de más del 40%. O sea, una de las asignaturas pendientes me parece que es esa, y hay incentivos externos porque la OCDE apunta a que haya una tributación mínima global, y mecanismos como los que tenemos ahora, que hemos abusado de ellos, están en jaque. Zonas francas y COMAP. Al respecto, un comentario que está muy asociado con todo lo que hablamos hoy. Creo que el logro más importante de este gobierno en materia de comercio exterior ha sido la extensión del régimen de exportación desde zona franca hacia Brasil, que solo lo tenía una empresa y ahora está generalizado hace un par de años para cualquier empresa que se instale en zona franca puede entrar a Brasil como en régimen Mercosur. ¿Cuántas empresas nuevas se instalaron estos 2 años para producir en Uruguay, en zona franca, con todas las facilidades que tiene en zona franca para vender a Brasil? Ninguna. Sigue estando la misma. Sigue aprovechando la misma empresa. ¿Por qué? Yo pregunté, yo hablé con todos los desarrolladores de zona franca, ¿por qué no están viniendo empresas? ¿Cuál es la respuesta? Porque no alcanza.
O sea, no alcanza solo la exoneración. Sigue estando tan caro el Uruguay que no alcanza no pagar IRAE, impuesto a la renta, impuesto al patrimonio, lo que no pagan en la zona franca. Igual sigue siendo poco atractivo por el diferencial de costos que hoy tenemos para producir con respecto a Brasil. Y la que ya está instalada, tiene todo un mercado desarrollado, es muy grande y tiene su negocio. Pero no ha aparecido en 2 años ni una sola nueva empresa que se instale en zona franca de Uruguay para venderla a Brasil. Esa es la realidad. Javier hablaba de decir, bueno, digamos, sería más razonable unificar una tasa del impuesto del IRAE en el 15%. Ahí estamos hablando de una baja de 10 puntos. Es decir, simplemente para calibrarlo, digamos, el perjuicio que genera el atraso cambiario es aún mayor. Simplemente decir, realmente yo creo que ahí tenemos un problema. Y ojo que cuando decimos el Uruguay es caro, tiene 2 lecturas, ¿no? Uno es caro para el empresario, es caro para producir, y en eso el tipo de cambio juega como un factor explicativo de por qué es caro. Ahora, después cuando uno habla con la gente... Es caro para vivir también. Es caro para vivir, y en esa lógica, el atraso cambiario va en sentido contrario. Sí. Entonces, tenemos los 2 problemas, y es muy difícil, cuando uno trata de trasladar esta idea, decir, bueno, pero ¿cómo? Si la solución pasa, para ser más barato, la solución pasa por aumentar el tipo de cambio, pero entonces lo que yo voy a comprar en el supermercado va a ser más caro. Entonces, ahí es donde entran las otras reformas, ¿no? En la cual realmente yo tenía muchas más expectativas de que este gobierno hiciera, y que realmente, en mi opinión, no ha hecho absolutamente nada, que tiene que ver con transformaciones microeconómicas en las áreas de defensa de la competencia, modificar regulaciones que son innecesarias y que, por lo tanto, por ejemplo, dificultan la posibilidad de que aumente la competencia con, de repente, importadores únicos que tenemos, digamos, en un mercado chico como el nuestro. Eso termina siendo un problema relevante. Entonces, para atacar esa otra dimensión, que es cómo la gente percibe al Uruguay como caro, no porque el dólar esté bajo, sino al contrario, es decir, porque está todo caro cuando uno va al supermercado, tenemos que transformar un montón de cosas en una lógica mucho más de reformas microeconómicas, que no son la reforma, sino que son muchas pequeñas reformas que el resultado final termina siendo una economía más competitiva, donde se generen condiciones para abaratar. Cada una de esas reformas pisa callos. Todas, son las vacas atadas, que son las que en última instancia implican beneficios centralizados en un grupo reducido, pero con importancia del punto de vista social, y el costo diluido en los 3 millones de uruguayos que no tenemos lobby, que somos los consumidores. Totalmente. Muchísimas gracias. Enorme gesto de ustedes de tomarse ese tiempo y venir acá. Es el primero de, como decía María Jesús Villagrán, de varios encuentros que de aquí a diciembre vamos a mantener. En principio sería uno mensual, porque Julio tiene estas 2 primeras semanas de vacaciones, o sea que vendremos en la tercera semana de vacaciones. Hay muchísimos temas. Hoy alguien me decía, mirando el suplemento de economía de la diaria de hoy, hay una interesante nota con una economista que habla de la... Gerstenbluth. Exactamente. De salud. Es de salud. Muy bueno. Es muy interesante esa entrevista con respecto a una segunda, ¿cómo es que dice? Segunda reforma. Una segunda reforma, un segundo escalón, dice. Un segundo piso de seguro. Un sistema que tiene entre 600 y 800 millones de déficit, y ahí está la discusión, no es déficit, es inversión. Con los médicos, que esto corre por mi cuenta, que en las capitales departamentales son los dueños del departamento y las empresas están quebradas, pero para el parámetro uruguayo no son ricos, son millonarios, y el sistema hace agua por todos lados. Ella sugiere, por ejemplo, que se sincere el fin de lucro de las instituciones de salud, y que en el fondo lo es igual, pero la sacan por otro lado. Es una engaña pichanga que nos hacemos trampas al solitario acá, como tantos temas en Uruguay. Enormemente agradecido, profesor, 78 años, que es el que nos haya acompañado hoy. Martín, muchas gracias, Ignacio y Javier. Sé que Javier, se viene la Copa América y arranca Argentina a las 9 y los cables se arreglaron esta tarde, así que les doy esa noticia para los que les gusta el fútbol. Buscar una hora que no compita con nosotros. Y quiero agradecer especialmente a María Jesús, a Martín, la oportunidad de C-Level de iniciar este camino en tantos años en esto. Ella recordaba lo de Sarandí de comienzos de este siglo, un camino muy largo recorrido, y ahora, entrando en, un día hice un comentario sobre los cuidacoches y la legalización y el mercado pago, y creo que en TikTok eso que dije tiene 270.000
como a veces uno toca determinadas cosas que el cuidacoches, alguien que se cayó del sistema, no hay duda a quién le gusta estar cuidando coches, no cuidan nada, es obvio, no tienen posibilidad alguna de cuidar nada, salvo si son conocidos de María Jesús, avisarle, mirá que te rompieron la camioneta, a lo sumo que no pase. Gracias a C-Level, gracias a ustedes y especialmente a los invitados. Pido un fuerte aplauso. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos obsequios para todos, porque obviamente haber destinado su tiempo y haber tenido esta instancia súper enriquecedora. Ahora, si quieren, la idea es que se puedan quedar en un mano a mano de lujo con los que se puedan quedar un ratito más. Igual están liberados. Tenemos a la gente de Bodegas Bresesti, que aparte están sus propios dueños, atendidos por sus propios dueños, nunca mejor dicho, que nos pueden ofrecer una degustación fantástica y bueno, y tenemos más cosas ricas para compartir. Y bueno, para los invitados tenemos un Bresesti Tanat Premium y también lentes de óptica Ruglio, que creo que está Roberto Ruglio ahí también, estás por allá. Así que bueno, le vamos a hacer entrega a cada uno. Muchas gracias. Y gracias también a que lo disfruten. De Arte Aluminio que nos ha apoyado en este comienzo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, en serio. Gracias, profesor. No, profesor. Auspiciaron del dicho al hecho Arte Aluminio, líderes en aberturas en Uruguay. Óptica Ruglio, viví tus lentes. Apoya Bodega Bresesti, los vinos del momento. Del dicho al hecho, un espacio que da lugar al debate, la reflexión y el intercambio constructivo para formar opiniones sólidas sobre los temas que más importan de la coyuntura nacional. Periodismo en profundidad, a cargo de Miguel Nogueira. Del dicho al hecho.